Bajo un fuerte contingente policial se realizó la formalización de los hermanos Córdoba, acusados por el atentado que el pasado viernes cobró la vida del matrimonio Luxinger-Macay. El Ministerio Público, a cargo del fiscal Francisco Lubetich, decidió formalizar por terrorismo a Celestino Córdoba Tránsito, el machi de 26 años que fue detenido en el lugar del incendio con una herida de bala en el tórax. Entendemos que hubo un mismo medio de comisión y que eventualmente los partícipes de uno y otro hecho pueden haber sido también los mismos, teniendo al menos la posibilidad hasta ahora, una convicción, ¿no es cierto?, de acuerdo con los antecedentes reunidos, que en estos dos hechos participó el mismo imputado. La acusación, que será por delito terrorista con resultado de muerte, corresponde a dos incendios. Uno de ellos ocurrido el 23 de diciembre de 2012 y que afectó al Fundo Santa Isabel, y el otro ocurrido el pasado viernes que afectó a la propiedad de los Luxinger. Nosotros hemos escuchado menciones de muchos de los particulares que lo han dicho, o sea, ellos lo han expresado a través de los medios de comunicación y lo han dicho, cuando a nosotros nos saquen de las tierras nos van a sacar muertos. Bueno, yo creo que ocurrió esto y es una de las cosas que pasó con la familia Luxinger. A José Córdoba, en tanto, se le imputará el delito común de tenencia ilegal de arma de fuego. ¿Usted cree que esto fue un montaje de la policía? ¿Siempre te sentiste tranquilo? En medio de la audiencia de formalización de Celestino Córdoba, el fiscal presentó la grabación de llamado de auxilio que Vivian Macay realizó a la policía en medio del ataque. Nos atacaron, por favor, sabemos. Vivian Macay, Bernard Luxinger está herido. ¿En qué punto, señora? El fondo, la granja nomás, La granja fue atacada. Sí, la granja nomás. Fue atacada. El señor Luxinger está lesionado. Bernard Luxinger sigue disparando, por favor, vengan luego. Ya, señora. Su señoría, para concluir, si lo que acabamos de escuchar no es terrorismo, su señoría, ignoro qué significa la palabra terrorismo. Las palabras finales son del fiscal Francisco Lubetich. Este llamado lo realizó momentos antes de morir calcinada junto a su marido. José Luis Olivares, juez que lleva la causa terrorista, decretó que los antecedentes que se manejan estarán bajo secreto durante los 70 días que durará la investigación. Bueno, ya estamos en el estudio con el senador Pepe Guido Girardi. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estábamos mostrando estas imágenes y ese audio que, si a uno se le paran los pelos de escuchar, de Vivian Macay en el momento del ataque que ocurrió cuando falleció ella con su marido quemados en la casa, y también lo que pasó en la formalización, porque básicamente, como se está acusando por ley antiterrorista, hay cosas que se están conociendo recién de cómo fueron los hechos. La misma Defensoría decía, nosotros no tenemos el acceso a los distintos hechos para hacer una mejor defensa. Me gustaría un análisis suyo de cómo se ha llevado todo esto y también del tema de aplicar la ley antiterrorista, porque también se aplicó en los gobiernos de la Concertación. Y hay otra cosa más grave, perdón que aproveche de meterlo, porque es contexto. La posible aplicación de estados de excepción, porque en Chile, como no hay normas modificadas del año 85, podría implicar, si se declara un estado de excepción, por ejemplo, que se establece la censura en todo el país. Bueno, yo creo que primero no se puede hablar de este tema sin decir que uno lamenta mucho que hayan fallecido dos personas, dos seres humanos, que son también víctimas doblemente de este conflicto. Y yo creo que hay que repudiar los hechos de violencia, y en eso yo creo que hay que ser muy categórico, no se puede tener un doble estándar en eso. Y yo quiero que se aplique todo el rigor de la ley y de la justicia. Pero también pienso que lo que estamos viviendo es consecuencia de un Estado racista, es consecuencia de un verdadero genocidio de la cultura de los pueblos originarios en Chile. Perdón, senador, ¿por qué nunca se aprobó el cambio constitucional que reconoce al pueblo mapuche? Es parte de eso, es una vergüenza que Chile... Pero es por falta de votos, por falta de discusión. Por falta de voluntad, porque en parte la derecha de este país no considera que hay que darle derecho y respeto a los pueblos originarios. Chile es uno de los pocos países en el mundo que, teniendo pueblo originario, no tiene reconocimiento constitucional, no existen para el Estado de Chile. Es más, hemos tenido que tomar una muleta, que es el convenio 169 de la OIT, que nos obligó por un tratado internacional a tener que establecer normas para respetar a los pueblos originarios. Yo estoy muy de acuerdo en que se hayan perseguido la violación de los derechos humanos de Pinochet, de la dictadura, que fueron dramáticos, y por lo menos el país pudo mirar de frente al futuro, porque buscó la verdad e hizo justicia, y seguimos todavía haciendo justicia. Pero yo les quiero poner un ejemplo que es parte de nuestra historia negra.
A finales del siglo XIX, en 1890, habían cerca de 20.000 onas, usted sabe, en Tierra del Fuego. Y fueron asesinados al punto que en 1920 no quedaba ninguno. No, y además se pagaba por las orejas, por las orejas, por los testículos de los niños. ¿Y dónde está la Comisión de Verdad y Justicia para los pueblos originarios? Aquí hubo mercedes de tierra para los mapuches, hubo tratados, acuerdos, y después les quitaron todas las tierras. ¿Cuántos parlamentarios indígenas hay hoy día en Chile? Son el 10% de la población. ¿Cuántos senadores? ¿Esa es una vía, como lo han hecho otros países que efectivamente tienen un cupo parlamentario? Yo lo que pienso que el mayor de los dramas que tiene Chile es el silencio, es la complicidad con la destrucción de una nación, de un pueblo, de una cultura. De acuerdo a la visión histórica, pero perdona que te traiga incluso al presente. En 22 años de que se volvió a la democracia, es verdad que se avanzó en algunas materias, pero en el tema indígena no solo no se avanzó, sino que la Araucanía es el único lugar de Chile que se aplica la ley antiterrorista. Basta que haya un mapuche involucrado para que los jueces decreten y la autoridad exija, y la opinión pública exija, ley antiterrorista. En hechos en Santiago mucho más brutales se aplica ley común. Y además terminan con condena en la casa descansando. Bueno, mira, yo creo que este es parte del problema. Cuando yo hablo de Estado racista, hablo del no respeto a los derechos de las personas. Y les quiero poner también ejemplo. Yo lo primero que hice cuando fui presidente del Senado fue ir a ver a los comuneros que estaban en huelga de hambre. ¿Por qué? Porque un grupo comunero hizo algo indebido, que yo no comparto. Asaltó una comitiva, no hubo hechos de sangre, pero fueron condenados por ley antiterrorista a 100 años. 3 comuneros, mapuches jóvenes, Catrileo, Mendoza Collillo y Lelbun, fueron asesinados por la espalda. Y las fuerzas policiales que los asesinaron por la espalda, estando desarmados, ellos no recibieron un día de prisión. Eso es evidente que hay un doble estándar. Yo no creo que la militarización de la zona, no creo en los estados de excepción dictatoriales, porque creo que este problema no se resuelve con más militarización, no se resuelve con más guerra a los pueblos originarios, se resuelve con más diálogo. Y yo lo que llamado que haría es entender que el problema de los pueblos originarios en Chile, que le están quitando el agua en el norte, le están quitando sus tierras, los están despojando sus culturas. Pero la ley antiterrorista no se resuelve. A los mapuches se aplicó bajo gobiernos de la Concertación. Y usted tuvo que, en ese momento, yo nunca he tenido un doble estándar, me opuse, presenté con Alejandro Navarro un proyecto de ley, que lo perdimos en el Senado. ¿Por qué? Porque existen tratados internacionales, y eso es muy importante que el país lo entienda. Nosotros tenemos un Estado de Derecho, tenemos una justicia penal, tenemos un Ministerio Público que tiene facultades intrusivas, tiene mucho poder. Podemos perseguir a través de la justicia penal los crímenes, porque esto es un crimen alevoso. Nosotros hemos suscrito tratados internacionales que prohíben a cualquier país, y le prohíben a Chile. Chile ha sido cuestionado y sancionado por instancias de derechos humanos, y es muy triste que un país como Chile sea cuestionado en materia de derechos humanos cuando nosotros vivimos los derechos humanos, porque la aplicación de la ley antiterrorista para causas que tienen que ver con pueblo originario es ilegal y está establecida en todos los tratados internacionales, y nosotros en Chile nos vamos a, en cierta manera, ver involucrados en un proceso que yo creo, teniendo una justicia y teniendo que aplicar las penas y las sanciones más duras, lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer a través de la justicia ordinaria, a través de la justicia penal, y no invocando un instrumento que además tiene profundos cuestionamientos. Chile ha suscrito tratados en esa materia, y menos todavía estableciendo una lógica de guerra, una lógica de ocupación, una lógica militar. ¿Por qué finalmente se hace en un gobierno y en otro? ¿Por qué finalmente se impone esa visión puramente policíaca, entendiendo que tiene que haber un equilibrio, porque hay hechos que son delictuales? Porque el pueblo mapuche no existe. Es decir, el pueblo mapuche es nada, porque hay un desprecio, y ese desprecio genera dolor, y ese desprecio genera rabia, y ese desprecio genera violencia, y yo no estoy de acuerdo con la violencia, y creo que la respuesta que tenemos que darle a estos actores criminales que mataron a estas personas es castigarlo a ellos, pero resolver los problemas de fondo que tiene este pueblo mapuche, que no es un problema solo de pobreza. En Cerro Navia, donde yo nací, donde fui médico, donde fui diputado, el 15% de la población es mapuche, y son los más pobres. Cerro Navia es las comunas más pobres de Chile, pero dentro de los pobres, los mapuches son los más pobres de todos. Y eso yo creo que es algo que parte el alma de este país. Yo pienso que no nos puede dejar indiferentes, y a mí me gustaría que Chile diera un primer paso, que tuviera una constitución que, como todos los países que tienen pueblo originario, reconociera su existencia. ¿Saben por qué? Porque además
Cuando llegaron los españoles, los mapuches ya habían llegado a la colonización fue hace más o menos 12.000 años. Sí. Hace 12.000 años llegaron atravesando el Bering los pueblos originarios y llegaron a esta zona. Pero te quiero llevar a algo porque a mí me preocupa. Yo creo que ha habido un pequeño matiz que me da cierta esperanza. La primera reacción de la opinión pública con la muerte del matrimonio de Luchinger obviamente fue de escándalo, fue una conmoción. Creo que el gobierno se sintió en ese momento un poco muy presionado y trató de dar señales que a mi juicio fueron temerarias, porque hablar de estado de excepción significa instaurar, por ejemplo, la censura, las detenciones arbitrarias, porque la ley que tenemos es del año 85, emanada en una dictadura. No tenemos una ley de seguridad del Estado hecha en democracia donde se acota el problema, aquí se generaliza. Y habían otras intenciones. Entonces me preocupa que se pudiera recurrir a un estado de excepción. También se habló de declarar zonas de intervención, o sea, por simple arbitrio de la autoridad, lo que significa que esas personas que están en esos lugares podrían ser detenidos por estar en un área geográfica determinada. Eso es inconstitucional. O sea, el gobierno lo vi tan desesperado que empezó a anunciar medidas que son ilegales. Mi pregunta es, pasados los días, con un poco más de serenidad, donde además el gobierno se ha abierto a conversar con la oposición, si se ha recuperado un cierto equilibrio de cómo se va a abordar esto, qué información se maneja. No, yo espero que primera cordura. Yo espero que esto no sea una reacción medular refleja, no reflexionada, no meditada, porque sus consecuencias pueden ser dramáticas. O sea, a una persona, por el solo hecho de ser mapuche, la van a detener. Es decir, aquí hay una criminalización de todo el pueblo mapuche por unos delincuentes. Si al final, ¿qué es lo que está pasando, Alejandro? ¿Por qué es racista esto? Porque aquí hay delincuentes que mataron a esas dos personas y los tenemos que perseguir. Y los tenemos que perseguir a través de la justicia penal. Pero cuando uno hace todo esto que está haciendo, en definitiva, hay una reflexión que yo no comparto, que el pueblo mapuche es criminal. Que son criminales las mujeres, que son criminales las machis, que son criminales los niños. Y los vamos a tratar en tanto fueran criminales y les vamos a prohibir sus libertades fundamentales, los vamos a allanar, nos vamos a meter en sus comunidades. No, yo creo que ese es el peor de los caminos, es el camino propio de quienes no tienen de verdad un compromiso profundo con el respeto, con los derechos humanos, con la vida. Yo creo que tenemos que ser muy duros y muy firmes, y no vacilar, pero evidentemente la lucha contra la delincuencia, incluso la lucha contra situaciones tan dramáticas como esta, se tiene que hacer también respetando los derechos humanos, respetando los derechos fundamentales de las personas. Y acá tenemos un pueblo que en todo Chile, los pueblos originarios están viviendo... Me pregunta, ¿se está imponiendo un poco más de criterio? Hay ya en los últimos días, me parece que hay declaraciones más cautelosas. Yo pienso que ha cambiado un poco, creo que las cosas se están ponderando y creo que vamos a llegar a la conclusión que estos problemas no se resuelven con lógicas de guerra, no se resuelven ocupando militarmente esa zona. Han habido comuneros que han planteado el diálogo. Yo pienso que nosotros tenemos que recoger el guante del diálogo, entender que hay una nación, que hay un pueblo que se siente oprimido, que siente que no tiene espacio ni reconocimiento. Yo creo que hay que hacer reconocimientos que vayan más allá, además de los problemas de pobreza, que tienen que ver con las dignidades, que tienen que ver con la participación. Y me parece que esa es la manera de resolver esto. Ahora, yo al mismo tiempo le quisiera pasar un mensaje, si Alejandro me lo permite. Pasa el mensaje, no hace nada. Para eso lo invitamos. El día jueves, viernes y sábado vamos a tener en el Congreso algo que para mí es muy importante y que tiene que ver con que hay una ruptura, hay una brecha en el mundo entero entre lo que está pasando en el planeta, los cambios que están ocurriendo en la ciencia, con la información que los ciudadanos tienen respecto a eso, con que tienen los periodistas, con la que tienen los parlamentarios, que desconocemos lo que está pasando en la ciencia, y cuando desconocemos el mundo que viene, no podemos incidir y decidir y no podemos gobernar el futuro, y lo estamos dejando en la mano de otros, de los que saben, que son normalmente los poderes económicos. Estamos en una frontera de ciencia tan profunda, de cambios tan, yo diría, abismante, pero apasionante, que por ejemplo los premios Nobel de este año se lo dieron porque tomaron una célula de la piel y la pueden reprogramar y transformar en una célula madre. ¿Qué quiere decir eso? Que a futuro vamos a poder reemplazar células viejas, el cerebro, el corazón, con células tuyas que son células madre. Los premios Nobel del año 2009 se lo dieron por descubrir lo que se llama las telomerasas, que son enzimas que hacen que las células se puedan dividir eternamente. Por lo tanto, estamos en la frontera de la inmortalidad. Ya hay científicos que están planteando que los seres humanos van a ser inmortales.
Desde Chile se van a descubrir los planetas sin agua. Es obvio que la misión evolutiva de nuestra especie humana va a estar en el universo. Vamos a tener que migrar a planetas habitables en unos 40, 50 años más. Todos estos temas, la inteligencia artificial, ya hay científicos que plantean que luego vamos a tener una inteligencia artificial con emociones, que va a reemplazar incluso a gente en el trabajo. Pero algunos piensan que esa inteligencia artificial nos va a superar a nosotros. A ver, pero cuénteme, ¿va a haber una reunión entonces entre los científicos, los parlamentarios, la autoridad? Se hace acá en Santiago, Se hace en Santiago, en el Congreso Nacional, las personas que les interese saber cuál es el mundo que viene. ¿Es abierto? Si vamos a ser inmortales, si va a haber inteligencia artificial, vamos a tener un chip en el cerebro que nos va a aumentar la capacidad de memoria, que nos va a permitir entender lo que tú estás hablando en otro idioma y nos va a permitir a nosotros hablar en otro idioma, pero con un chip metido en la cabeza. Ya no va a ser necesario ir a los institutos de idioma. Vamos a tener que ¿Es abierto, senador? Es abierto, es gratuito, basta inscribirse. Vienen premios Nobel, viene Brian Smith, el premio Nobel de Física, que descubrió que el universo está en expansión, que quiere decir que en algunos miles de millones de años ya no vamos a ver las estrellas que vemos porque se van a ver alejados, vamos a quedar solos, solitarios en el universo. Viene Paul Davies, que es un experto de la NASA de vida artificial, uno de los más importantes del mundo. Él dice, imagínate lo importante de esto, él dice que la vida en la Tierra llegó en bacterias, pequeñas bacterias que se llaman nanobacterias, en meteoritos, y que la vida en la Tierra se habría originado y es una vida que provendría de los planetas, de los confines del universo. Le dije que éramos marcianos. No, él dice que una probabilidad muy alta es que Marte haya tenido agua. El planeta Tierra, si sigue como hace, podría transformar en Marte en un planeta seco. Y Paul Davies es de los que plantea que la vida se podría haber originado en Marte, llegó en meteoritos desde Marte a la Tierra. Y estas bacterias, que son nuestros ancestros, habían dado origen. Yo le dije que podríamos ser, que éramos marcianos, usted no me creyó. Entonces, esto lo van a poder ver en la televisión del Senado. Es sumamente van a estar, y yo creo que es muy importante que volvamos a hablar de ciencia, porque además, no solamente por todos estos temas que son apasionantes, pero cuando también hablamos de exportar litio, estamos exportando litio de granel, que es un negocio de $1.000 millones de dólares, y podríamos exportar batería, toda la acera de batería, es un negocio de $200.000 millones de dólares. Chile tiene que ponerse también en un nuevo diálogo con la ciencia, tiene que ponerse un nuevo diálogo con la academia, tiene que hacer colaboración de saberes, pero también, al mismo tiempo que estos problemas apasionantes, tenemos deudas tan dolorosas como la del pueblo mapuche que también tenemos que resolver. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador, estamos todos invitados, por si acaso, sobre todo los jóvenes, los científicos, es abierto, pero hay que inscribirse por razón de espacio en el Congreso Nacional acá en Santiago. Y la verdad que vienen top. Yo ya había recibido una información vía email. Muy bien.